Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a explorar la historia de un asesino en serie estadounidense llamado Matthew Steven Johnson. Sus crímenes ocurrieron a principios de la década de 2000, y la información principal que tenemos proviene de su entrada en Wikipedia en español. Ajá. Nuestro objetivo hoy es bastante sencillo. Queremos extraer la información clave sobre este caso. Hablaremos sobre los antecedentes de Johnson, los horribles crímenes que cometió y los procedimientos legales que siguieron a su captura. De acuerdo. Así que prepárense porque algunos de los detalles que vamos a descubrir son realmente sorprendentes. Y bastante inquietantes, por decirlo menos. Sí, definitivamente. Empecemos por los primeros años de vida de Johnson. Nació el 24 de mayo de 1963 en Hartford, Connecticut. Era uno de los gemelos Agarense, uno de Juan's hijos. Creció en los barrios de Blue Hills y a Salem Hill. ¿Qué te parece este trasfondo familiar? Bueno, ya sabes, una familia tan grande siempre sugiere una dinámica bastante compleja, ¿no? Por supuesto. Lo que llama la atención es que a los 12 años perdió la vista en un ojo debido a un accidente con una pistola de balines. Un incidente bastante traumático que seguramente marcó su infancia. Absolutamente. Y si profundizamos en su infancia, encontramos algunas señales tempranas que, en retrospectiva, resultan significativas. Fue descrito como un niño dulce, pero también mostraba algunos comportamientos inmaduros, como chuparse el dedo cuando se le pedía que hiciera algo que no quería. Interesante. Su profesora de kindergarten lo describió como altamente agresivo e incapaz de lidiar con la negación. ¿Qué te parece esto? ¡Guau! Eso pinta un cuadro de un niño con serias dificultades para regular sus emociones y su comportamiento. Que una profesional de la educación infantil lo señale como altamente agresivo a una edad tan temprana es una señal de alerta muy seria. ¿Y esto continuó? Sí. Varias evaluaciones en el Children's Medical Center of Connecticut durante su adolescencia muestran que estas preocupaciones persistieron a lo largo de su desarrollo. Aunque mostraba fortalezas en música y educación física, tenía una capacidad académica limitada debido a una discapacidad intelectual, con un CI de 69. También sufría convulsiones que requerían medicación. ¿Cómo crees que esto afectó a su vida? Bueno, un CI de 69 se considera dentro del rango de discapacidad intelectual leve, lo que significa que pudo haber tenido dificultades para comprender completamente las consecuencias de sus actos y controlar sus impulsos. Imagino que lidiar con una discapacidad intelectual en un entorno familiar numeroso y posiblemente con menos atención individualizada podría haber generado frustración y problemas de integración social. Totalmente. Y las convulsiones y la medicación también son relevantes, especialmente si dejó de tomarla debido a efectos secundarios, como mareos. Esto podría haber afectado aún más su estabilidad emocional. Cierto. Y su historia personal continuó con un contacto limitado con su padre a partir de los 17 años. En la década de 1980, como adulto joven, cayó en una depresión profunda y comenzó a usar drogas y alcohol para lidiar con sus problemas. Una espiral descendente muy común, por desgracia. La depresión y el abuso de sustancias a menudo van de la mano, especialmente cuando no se tienen mecanismos de afrontamiento saludables. Exactamente. Sin embargo, es importante destacar que finalmente buscó ayuda en el Institute of Living en Hartford. Sí. Obtuvo su GED antes de trabajar como obrero, lo que indica un intento de cambiar su vida. De acuerdo. Pero este intento se vio interrumpido por sus primeros encuentros con la ley. A los 19 años, mientras vivía en un hogar para jóvenes con problemas, intentó matar a un guardia de seguridad durante un robo en la Catedral de San José. Fue sentenciado a 10 años de prisión, pero solo cumplió 4. Vaya. Y antes de eso, en mayo de 1980, había robado y agredido a una mujer embarazada. ¿Qué te dice esta escalada de violencia? Es bastante alarmante cómo su comportamiento delictivo aumenta en gravedad. Pasar de un robo a un intento de asesinato es un salto significativo. Y el hecho de que haya atacado a una mujer embarazada revela una total falta de empatía y consideración por la vida humana. Totalmente. Y la cosa no termina ahí. En 1988, retuvo a la fuerza a una mujer en la calle. Oh, no. Y casi 2 años después, violó y golpeó a otra mujer. En ambos casos fue detenido gracias a la identificación de las víctimas. Esto nos muestra un patrón de comportamiento violento y reincidencia. ¿Cómo analizas esta reincidencia? Bueno, lo que vemos aquí es una clara falta de control de los impulsos y una total indiferencia hacia la seguridad y el bienestar de los demás, especialmente de las mujeres. Sí. El hecho de que fuera identificado repetidamente sugiere al menos una falta de planificación o la creencia errónea de que podía salirse con la suya. De acuerdo. Y esta sombría historia nos lleva al periodo entre 2000 y 2001, cuando tuvieron lugar los asesinatos en serie que son el centro de nuestra inmersión profunda de hoy.
Tras su liberación de prisión, Johnson se convirtió en un vagabundo y comenzó a atacar a prostitutas drogadictas en zonas aisladas de Hartford. Es importante señalar la vulnerabilidad de las víctimas que eligió, Cierto. mujeres que ya estaban marginadas por la sociedad. Y en situaciones de alto riesgo, los asesinos en serie a menudo eligen este tipo de víctimas porque creen que su desaparición no será investigada a fondo o de inmediato. ¿De acuerdo? Su método era la estrangulación, seguida de repetidos pisotones que aplastaban el cuello y el cráneo de las víctimas. Horrible. Las víctimas confirmadas fueron Aida Quiñones, de 33 años, asesinada en abril de 2000, Rosalie Jiménez, también de 33 años, asesinada en agosto de 2000, y Alessia Ford, de 37 años, asesinada en julio de 2001. La descripción del modus operandi es bastante escalofriante. Totalmente de acuerdo. La brutalidad, el ensañamiento incluso después de la muerte por estrangulación, Sí. sugiere una profunda rabia y una deshumanización total de las víctimas. ¿Y indicios de que pudo haber más víctimas? Se sospecha que está relacionado con las muertes de otras dos mujeres que fallecieron de forma similar. La Dawn Roberts, de 28 años, encontrada muerta en junio de 1999, y Rosalynn I. Casey, de 32 años, encontrada muerta en junio de 2000. Aunque nunca se le acusó de estos crímenes, la similitud en la forma en que fueron encontradas es muy sospechosa. Sí, el modus operandi y el perfil de las víctimas son consistentes, lo que lleva a los investigadores a sospechar su implicación en esas otras muertes. Entonces, ¿cómo se conectaron todos esos crímenes para que las autoridades pudieran atrapar a Johnson? Aquí es donde entra en juego la ciencia forense. Henry Lee, el renombrado científico forense, desempeñó un papel crucial al vincular las muertes a través del ADN. Se recogieron muestras de semen, manchas de sangre y colillas de cigarrillos de los cuerpos de las víctimas, y esta evidencia se introdujo en una base de datos de delincuentes sexuales condenados. Este es un ejemplo perfecto de cómo las bases de datos de ADN se han convertido en una herramienta fundamental para resolver crímenes violentos. La capacidad de vincular escenas del crimen aparentemente no relacionadas a través de pruebas genéticas es un avance científico que ha tenido un impacto enorme en la justicia penal. Y fue precisamente esa coincidencia en la base de datos lo que señaló a Matthew Steven Johnson. Fue arrestado el 13 de enero de 2002 y llevado a juicio. Durante el juicio, el hermano de Rosalie Jiménez, una de las víctimas, hizo una emotiva declaración pidiendo la pena máxima para Johnson. La presencia y el testimonio de los familiares de las víctimas en un juicio por asesinato son increíblemente poderosos y emotivos. Es comprensible su deseo de justicia y la profunda tristeza que expresan. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Johnson expresó remordimiento a las familias de las víctimas, pero se negó a admitir su culpabilidad. Al escuchar el veredicto, permaneció inmóvil, con la mirada perdida, sin mostrar ninguna emoción. Su falta de admisión de culpabilidad, a pesar de la abrumadora evidencia en su contra, junto con su reacción apática al veredicto, sugieren una falta de empatía y remordimiento, comportamientos que a menudo se observan en individuos con ciertos trastornos de la personalidad. Ahora, aquí hay un aspecto legal interesante que debemos tener en cuenta. La ley de Connecticut en ese momento limitaba la pena máxima por asesinato a 60 años, a menos que se dieran circunstancias agravantes específicas. Como estas circunstancias no se aplicaron en este caso, Johnson fue condenado a 60 años por cada uno de los 3 asesinatos, que debían cumplirse consecutivamente, lo que suma un total de 180 años de prisión. Vaya. Aunque 180 años aseguran que pasará el resto de su vida en prisión. Es interesante la limitación de la sentencia individual por cada cargo. Sí, Muestra cómo la justicia penal está estructurada de manera diferente en cada jurisdicción. exactamente. Johnson intentó apelar la sentencia en 2008. En serio. Argumentó, sin éxito, que debería haber tenido 3 juicios separados por cada uno de los asesinatos. También presentó un argumento bastante peculiar. Afirmó que su ADN no podía estar presente en los cuerpos de las mujeres porque, según él, no había tenido relaciones sexuales desde 1982. Su afirmación de abstinencia sexual desde 1982 contradice directamente la evidencia de ADN encontrada en las víctimas. Que presentar una afirmación tan fácilmente refutable sugiere, como mínimo, una desconexión con la realidad. La decisión del Tribunal Supremo de Connecticut de confirmar el veredicto demuestra la solidez de las pruebas en su contra. En resumen, en esta inmersión profunda hemos rastreado la vida de Matthew Steven Johnson. Desde una infancia marcada por dificultades emocionales y cognitivas, pasando por una escalada de comportamiento delictivo, hasta llegar a los brutales asesinatos en serie de 3 mujeres. La ciencia forense fue clave para su identificación y condena, y a pesar de expresar cierto remordimiento, nunca admitió su culpabilidad. Lo que encontramos particularmente revelador, en este caso, es la compleja interacción de factores, posibles predisposiciones biológicas, dificultades psicológicas tempranas, el impacto de una discapacidad intelectual y el abuso de sustancias. Todos estos factores pueden combinarse para crear un camino trágico que conduce a actos de violencia tan horribles. Esto nos lleva a una reflexión final para ustedes, nuestros oyentes.
¿Cómo podemos empezar a comprender la complejidad del comportamiento criminal? ¿Qué papel juegan las experiencias tempranas, la salud mental y el acceso a los recursos de apoyo en la prevención de tragedias como esta? Es una pregunta importante. También es fascinante cómo el acceso a la información a través de diferentes fuentes lingüísticas, Sí. como la entrada de Wikipedia en español que exploramos hoy, Sí. nos permite entender eventos que ocurrieron en lugares remotos. Exactamente. ¿Y te deja pensando? No. Sin duda, cómo una vida plagada de dificultades desde el principio puede llevar a actos de tal brutalidad. Una pregunta inquietante para reflexionar.